¿Cómo les va? Bienvenidos. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Temas duros hoy, temas duros y los hay, fuertes. Narcotráfico y pobreza. A ver, el tema del narcotráfico, que creo que el Papa está tratando de meter la idea en el país de que hay problemas con el narcotráfico. El famoso tema de si es el consumo, si es el tránsito o si es la producción, ¿no? Para que entendamos un poco, porque parece que no se quiere entender esto. Ahora renunció, dicen que le pidieron una renuncia al padre Molina de Cedronar. En el país, cuando se habla de producción o media producción es la misma producción. ¿Qué quiero decir? Nadie dice que la hoja de coca acá se transforma en pasta base. Nadie lo dice porque climáticamente es imposible, ¿no? Acá no cultivas la hoja de coca. Nadie dice que acá se fabrique ese tránsito de la hoja pura a la pasta base. Pero sí se produce en el país, hay como 250 cocinas, la transformación de la pasta base en clorhidrato de cocaína, lista para consumo. Eso se fabrica en el país. Desmentir eso es... me van a la mano decir, tengo 4 dedos, cuando tenés 5 en cada mano. Bueno, no se termina de entender, creo, por una cuestión política, no aceptar una realidad. Con la pobreza pasa lo mismo. Que no es un tema de este gobierno, otros gobiernos fue igual. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico, como evolucionó en el mundo, también evolucionó en Argentina. Otros gobiernos no tenían este problema, lo tenemos nosotros ahora también. Hay informes y hay un observatorio de la prevención, del cual participamos y yo, el Observatorio de la Prevención del Narcotráfico, que en su análisis, que está compuesto por 20 universidades privadas, la Academia de las Letras, la Academia de la Medicina, la Academia de la Educación, las cámaras que nuclean a colegios y universidades privadas, van descubriendo cosas que realmente preocupan en lo que hace al avance del narcotráfico y sobre todo al lavado de dinero, que es emergente, sobre todo del narcotráfico y también a veces la corrupción, que es otra historia. Hablamos de narcotráfico. En el país hay 4 ciudades que están azotadas por el narcotráfico, que muchos no conocen. Santa Fe pasó a Rosario. Otros dicen, el paradigma del narcotráfico de Rosario. No, Santa Fe tiene un 30% más que Rosario. Segunda Rosario, después viene Mar del Plata y después viene Comodoro Rivadavia. Con problemas reales, no solamente ya del narcotráfico, sino el lavado del dinero proveniente justamente del narcotráfico. De repente se dan situaciones de que gente, como 400 familias que compraron edificios en Mar del Plata, hecha de lavado del narcotráfico. Ahora no pueden escriturar porque obviamente una huella ya que las tiene embargado todo a los que son narcotraficantes, con lo cual han comprado de buena fe y no pueden escriturar. Digo, es un tema, digamos, que es social también, porque no son propiedades de lujo, son propiedades, digamos, normales, no de lujo, grandes cosas. Son gente que tiene la platita para poder comprar eso y se quedaron sin la platita y no pueden ocupar su departamento. Digo, este paradigma se da en Mar del Plata y en otros lugares que no se logra detectar cómo se lava, pero que se lava. Hoteles. Bueno, ustedes también. Eso toda la vida fue. Yo digo, el tema, ¿por qué cuesta aceptar esto, Guillermo? ¿Qué costo hay en aceptar esto para poder combatir? Vos no podés combatir un problema que no aceptás, que no homologás, que no entendés. Sí, pues eso claramente es la complicidad de muchas personas. Digamos, el narcotráfico como en Rosario era evidente, compró hasta el jefe de policía. O sea, Córdoba lo mismo. Y sí, o sea, en realidad ese excedente de plata es tan grande, la cantidad de plata que se genera, que, a ver, si vos tenés que hacer las cuentas, eso lo decía el otro día el cura en un barrio, si el tipo tiene que hacer la cuenta, ¿cuántas horas tiene que laburar para ganar la misma plata que gana, digamos, vendiendo 1 hora por semana cocaína? La realidad es que no labura, hace eso. O sea, es un negocio, digamos, dicen que, digamos, cuando hay un par de zapatillas colgadas en el árbol son lugares de venta y en el conurbano es impresionante la cantidad que hay. O sea, y que la policía no sabe dónde pasa. Evidentemente, digamos, las cosas no se descubren o ¿qué financia además de Bueno. Y bueno, digamos, estará la política involucrada, estarán los jueces involucrados. Yo creo que justamente el peligro de cómo esto va creciendo es cuando un país se vuelve dominado, si se quiere, por toda esta corruptela que termina siendo una risa de todo. O sea, una risa o un llanto, ¿no? Por la cantidad de gente que muere, la cantidad de muertos que aparecen ajusticiados porque son venganzas de bandas. Entonces, yo creo que es muy grave no prestarle atención. Habría que recordar que fue la Iglesia la que empezó a hablar de este tema cuando todavía Bergoglio estaba acá en Argentina
y la iglesia advertía mucha soledad porque veía el tema que iba pasando y que iba creciendo cada vez más en los barrios más humildes, donde obviamente la gente lo que consumía era la basura de las cocinas de cocaína que se vende para personas que tienen mayor poder adquisitivo. Y la basura que es el paco es lo que termina matando a un chico en 3 años. Lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, la iglesia tiene una red de hogares o de contención y de hogares para poder sacar a los chicos de la droga, pero la realidad es que lo que vos podés sacar o lo que cuesta salir es enorme comparado con la cantidad de gente que consume. Entonces, sumale a esto la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudia, caldo de cultivo ideal para que la droga esté como muy metida y enraizada en los barrios. Los datos con una encuesta que se ha hecho de 5.700 casos, es el muestreo más grande que se ha hecho en el país sobre el tema, sobre todo digamos, analizando esto, en el Observatorio Social de la Universidad Católica, una medición de cómo impacta en la opinión de la gente, digamos, de lo que la gente escucha y ve en los barrios. No tanto en medir, digamos, cosas objetivas, sino qué es lo que la gente escucha y ve en los barrios. Porque la gente tiene el testeo directo, de que un familiar, su hijo, su sobrino o la propia persona a la que consume. ¿Ha crecido el consumo? Sí, ha crecido desmesuradamente. Entonces, digamos, y luego que el consumo no sea tampoco solamente entre los pobres. Y no es verdad que otras drogas, como alguien dice, crecieron más, como por ejemplo adicciones, digo, el alcohol o el tabaco, crecieron más que la droga. No es así. Bajaron tanto el alcohol como el tabaco y ha crecido exponencialmente la droga. ¿Cuánto creció el juego en la Argentina? No, claro, también. Está bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo noto, todo junto, cuando nos juntamos en el Observatorio de Prevención del Narcotráfico, noto, y los mismos medios, los mismos periodistas te lo dicen, muchas veces no interesa este tema. Y yo, ¿sabes lo que creo? Pasa lo mismo con el tabaco, la adicción al tabaco en su momento. Vos decías, no fumé, déjame. Cuando empezó a morirse gente al lado tuyo, tu padre, tu madre, tu vecino, tu tío, a través de cáncer, ahí la gente empezó a tomar. Y hoy en día no hay una sola familia que no tenga un muerto por el tabaco. Esto cuando dejemos pasar más tiempo, va a pasar con la droga. Que va a ser tu vecino la droga, como es el tabaco ahora. Ahí va a tomar cuerpo. Hoy la gente lo ve como un tema lejano. Y no es tan lejano, está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Y esto creo que es un tema de conciencia de Estado. Por más buena voluntad que tenga la Iglesia de divulgar y de estar sobre el tema, es el Estado, una agenda de Estado, tiene que ser un tema de todos los días. Y no se toma esto. No se toma esto. Y no estoy diciendo este gobierno. A este gobierno le toca la más gorda, que es el incremento terrible del narcotráfico. Y acá no debemos meterse con el tonto, el pibe que consume un gramo de cocaína o se fuma una marihuana. Estamos hablando de narcotráfico. Los demás son perejiles. El narcotráfico que desvirtúa todo en la vida, sobre todo el valor en lo que hace el laburo. Porque como decís vos, en una villa, a un chico le das una cantidad determinada de cocaína en pago de lo que vendió como dealer, y lo que puede recibir con eso es 10 veces más lo que recibiría un sueldo, por laburar 8 horas. Se hace una cultura de no laburar en eso, laburar justamente en estas cosas. Eso se convierte en bandas. Se matan. Hoy es terrible. Y la gente, por ejemplo, no sabe que Santa Fe pasó a Rosario. Un 30% más hay. La gente tiene a Rosario como si fuera Ciudad Juárez o Medellín. Y no solamente Rosario. Se está extendiendo todo. La cantidad de pistas, aeroparques, de pistas de aterrizaje que hay en todo el país. La frontera que tenemos es imposible, no está radarizada. El único país de Sudamérica que no tiene radarizada la frontera. La tiene Chile, la tiene Brasil, la tiene Paraguay. ¿Pero vos crees que eso es inocente? Bueno, no sé si es inocente. Yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo que hay cosas que son claras. Sí, bueno, pero que la frontera sea un colador, vos estás colaborando de alguna manera con que eso pase. Digamos, si vos no querés que pase, claramente ponés... es un tema que viene de larga data. ¿Por qué alguien puede querer que pase eso por el negocio? Por el negocio, por la cantidad, por el volumen de guita que mueve. En la política también está el negocio. Y pero dicen muchísimas campañas están financiadas con la plata del narcotráfico. Eso que dicen, uno se probó. Y bueno, dicen, yo no estoy aseverando, yo digo lo que leo en los diarios muchas veces. Cosas incomprobables, pero evidentemente hace falta mucha plata para algunas cosas y muchas veces esa plata viene del juego o viene de la droga. Entonces, cuando
no sé, hay que ser como muy tonto para no darse cuenta que cuando alguien no tiene ganas, como cuando decían antes, ¿te acordás en la provincia de Buenos Aires? Que el juego, en cada comisaría, el juego y la prostitución era zona, Sí, digamos... ahora también se suma la droga. Y ahora se le suma, sí, pero nada, lo que produce la prostitución es 2 pesos con 80 comparado con lo que produce el narcotráfico. Saben dónde venden alegremente, saben dónde se consume y no pasa nada. Es decir, ¿qué es esto? Cuanto más narcotráfico y el hay... gobierno propio hizo una ley donde liberó el consumo de drogas, o sea, la marihuana no está penada, se puede consumir alegremente. Estamos hablando de Uruguay. No, acá. No, acá Se sí, puede claro, consumir. Acá hay el gobierno no hizo consumo una ley, libre. la Corte determinó que el uso personal no es delito. Exacto. Ahora, cuanto más narcotráfico hay, volviendo al tema que estamos hablando, más corrupción hay. Porque tocan a funcionarios policiales, tocan a funcionarios políticos, tocan todo, porque tienen un manejo de dinero que se hace imposible resistirlo. Porque no van por vos, van por otro, o sea, entran. No hay narcotráfico si hay control del Estado. Tiene que haber necesariamente algún tipo de liberación zonal, que son Claro, porque muchísimas. el tema es que cuando no se para tiempo, después es un narcoestado. No, bueno, a ver. Cuando el Papa habla de mexicanización... Claro, Ciudad Juárez. Un obispo mexicano salió a decir que dice, bueno, ustedes se enojan porque el Papa habla de mexicanización, pero nosotros hablábamos hace bastantes años en documentos sociales de la Iglesia. En México se hablaba de la colombianización, o sea, claro, que ellos tenían el riesgo de convertirse en Colombia. Y hoy en día dice, bueno, eso ya no es una posibilidad remota, es una realidad. Pero tiene solución. Ciudad Juárez, por ejemplo, lo logró. Era el centro justamente en México de narcotráfico. Medellín, en Colombia, claro, también lo logró. Se logra con muchísimo, o sea, yo creo que cuando no se para tiempo, hay que invertir muchísimos recursos, sí, claro, y una decisión ética muy fuerte de parte de los políticos, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría escuchar también, o sea, no sé, siento que la campaña es muy frívola. Nadie habla de eso. O sea, nadie habla de nada. Ningún candidato habla de eso. Yo el programa, ver a los 3 candidatos del programa de Tinelli, la verdad que a mí me importa poco, como le dice su mujer a cada candidato en lo privado. Eso son detalles de color, cosas anecdóticas. A ver, ¿por qué no se animan a hacer un debate presidencial como está pidiendo Argentina Debate? Nosotros junto con el Instituto de Diálogo Interreligioso lo estamos pidiendo también, trabajando desde hace bastante tiempo en Argentina Debate. Porque yo quiero escuchar en serio qué piensan los candidatos sobre temas de como narcotráfico, qué piensan los candidatos sobre el tema del juego, qué piensan los candidatos sobre el tema de pobreza. A ver, ¿cómo puede ser que en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de lo que define una elección? Primero, segundo, tercer cordón del conurbano bonaerense. La gente no tenga acceso al agua potable, no estamos hablando de un lujo. Hay gente que no tiene agua potable, no tiene cloaca en la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica de la Argentina. ¿Sabés lo que no tener acceso al agua potable o no tener cloaca? En el fondo es que se te contamine el agua que vos tomás, que tu agua esté parasitada. Algo que a los chicos les hace, es un desastre lo que provoca en un chico. Entonces, a ver, ¿de qué Argentina hablamos? O sea, la gente, ¿qué tiene? ¿A qué va a votar? ¿Se va a votar a alguien que le haga algo o va a seguir con la historia esta de que prometen y después... Pero acá ni siquiera prometen, o sea, es una campaña donde ni siquiera se promete algo. ¿Entendés? Son todas cosas como vagas, eslogans lindos y simpáticos y, bueno, buenos modales. Está perfecto, me encanta, digamos. Que no se agredan, que sean correctos, que guarden la forma, me parece estupendo, eso es un avance. Pero también quisiera escuchar debate de ideas, o al menos un debate que se enriquezca, que uno diga, no, hay que hacer tal cosa, y el otro diga, no, mirá, pero esto se hace, está bien, todos seguramente van a querer hacer lo mismo. El tema es cómo lo van a hacer. ¿De dónde van a sacar el presupuesto para hacerlo? ¿Cuál va a ser la determinación que van a tomar? Porque yo puedo expresar lindos deseos, sí, claro, y después no saber cómo poder concretarlos, ¿no? Digo, la pobreza es el otro tema, ¿no? Curiosamente ahora el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que es la Iglesia, digamos, el gran canciller de la Universidad Católica Argentina es el arzobispo de Buenos Aires, que era Bergoglio hasta que se fue como papa. En este momento es Poli, ¿no? Digo, es un organismo oficial de la Iglesia. Pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina. Pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina. Va a empezar a dar a conocer estos días el nivel justamente porcentual de crecimiento del narcotráfico como lo hace con la pobreza. Me parece bien. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y porque, bueno, se van ayornando las mediciones. Yo creo que lo hacían, no lo daban publicidad, ¿no? Se esperó un tiempo, digamos. Sé que este estudio se venía ya, digamos, como armando desde hace bastante tiempo y ahora, digamos, bueno, se decide ser público, ¿no? Pero
Es difícil, sobre todo el trabajo de campo, porque hay otras cosas que, digamos, a ver, la iglesia tiene un trabajo de campo muy grande en los barrios y creo que se habrá aprovechado esa estructura para poder hacer este trabajo de la penetración que tiene, digamos, desde los curas hasta agentes de pastoral trabajando en barrios marginales para poder tener datos concretos y reales sobre cómo se viene estableciendo esta situación, ¿no? Pero, bueno, una situación que por ahí, no, como decíamos antes, no queremos mirar, así que está bueno que a partir de los números algo se haga, no es que se hagan a decir, no, los números mienten, no, los números es falso, en realidad un debate sobre... ¿Qué interés puede tener la iglesia en dar un número falso? No está en política, no lo van a votar a la iglesia. Sí, pero bueno, digo, a nadie le conviene, porque los números, a ver, las cosas que diga la iglesia terminan también perjudicando, digamos... a unos hablar del juego y bueno, digamos, siempre hay intereses que, digamos, ¿cuánto la iglesia habla en contra del juego, ¿no? ¿Cuánto perjudica el juego moralmente claro. a las personas? ¿Cuántas familias van y, digamos, gente que uno entra a un local de juego no tiene toda iluminación artificial, no tienen ventanas? A la hora que pases hay gente estacionada, hasta en los pueblos chicos hay bingo, casino, lo que fuera. Cuanto más cadencia hay, más juego entonces, y es la ilusión de que con la poquita plata que gasto, no sé, voy a duplicar mi sueldo o lo que fuera y termino perdiendo todo. Y Francisco tiene una agenda imposible de ahondar totalmente en los 4 o 5 temas básicos que tienen, que es narcotráfico, que para él es la cuna, el meollo de todos los males, la trata y la prostitución, la corrupción y la inseguridad. Son temas vitales en todo el mundo, temas básicos en todo el mundo. Sí, el tema económico le preocupa, ¿no? También, bueno, o sea, el tema de la falta de trabajo, la sí, carencia de trabajo de los jóvenes, la un capitalismo que tiene que remodelarse, digamos, que tiene que reformarse para poder ser... digamos, él considera que es una realidad, también lo dice todo el mundo, que Europa es un continente envejecido. Los migrantes es otro problema, digamos, que está en su agenda. Los movimientos de migrantes en el mundo son enormes. Es algo, digamos, la mayoría de la gente en el 2050 va a vivir en lugares urbanos, por lo tanto el traslado de las grandes masas, el abandono del campo o del interior del país para migrar a las ciudades o a las grandes ciudades es un fenómeno casi imparable. Salvo en China, que, digamos, como tienen tantos millones de personas, administran un poco más la permanencia de la gente en el campo. Pero, ¿cuánto tiempo va a poder, así como Europa no pudo, el Imperio Romano no pudo contener a los bárbaros en la frontera, cuánto tiempo más va a poder contener Europa digamos, la cantidad de migrantes que quieren acceder al continente desde África o desde Asia? Sí, sí. Son desafíos grandes, ¿no? Y el Papa sostiene que en general al revés, los migrantes son una riqueza más que un perjuicio. El tema es cómo administrar ese contingente de gente y bueno, qué tipo de oportunidades generás. La cantidad de gente que muere cuando quiere arribar a una posibilidad de vida distinta, bueno, ¿no? Pues a veces viene algún europeo y ve las villas o los barrios marginales y dice, bueno, qué desastre, ¿cómo tienen esto? Yo digo, bueno, pero a ver, si ustedes abriesen la frontera, a toda la gente que viene de Libia, o sea, ¿dónde viviría? Y construiría, ocuparía algún terreno, digamos, construiría algo, digamos, en alguna parte tienen que quedarse. Entonces, muchos de nuestros asentamientos tienen ese origen también, migraciones, personas que vienen de países limítrofes, buscando condiciones mejores de vida. Bueno, digamos, ser un país abierto y generoso también tiene su precio. Y obviamente, bueno, son fenómenos que el Papa mira con preocupación, pero también la Iglesia mira con atención, tratando de dar alguna suerte de orientación a todos estos está bien, más no puede hacer. Digo, tanto en la pobreza como en el narcotráfico son los temas de este programa. Hoy, digo, ¿qué puede hacer? La Iglesia Maestro, advertir, ayudar con sus posibilidades, que no son muchas. El tema que tiene que ser un tema de agenda de Estado. Tema de agenda de Estado. Yo no creo que no haya gobierno que no se preocupe por los pobres. Los hay y quizá no logren los estándares que desean en cuanto a superar la pobreza. Pero hay pobreza, hay que aceptarlo y seguir trabajando. No se hace esto con narcotráfico, se subestima el tema. Es un tema menor. No hay producción. No hay producción. Hay producción. Viniendo Cedronar, en el informe de 2013 o 2012 dijo que hay 250 cocinas en el país. El Cedronar lo dijo, no con Molina, antes de Molina.
No da más estadísticas, Seronar no da más estadísticas. La última estadística de Seronar es 2011. 2012, 13, 14, 15, no tenés estadísticas de Seronar. ¿Por qué es eso? Y además que es ridículo que un informe oficial te diga dónde hay 250, ¿cómo las contaron? Si las contaron saben dónde están. Las cuentan. Y si saben dónde están, Claro, ¿por qué, no, bueno, ¿por qué la ley no, eso es lo que no las penaliza? El mismo Seronar en su informe dice, sin embargo, ninguna fuerza federal hizo ningún tipo de allanamiento aéreo, obviamente con previa autorización del juez de allanamiento. No se hizo. Son tantos que ya no se hacen. Entonces vos decís, ¿cómo se para? Tiene que haber un compromiso no solamente del poder político, sino también de la justicia. Vos tenés una jueza en Chaco que está haciendo lo que no hizo nadie. Hizo como 120 allanamientos, reventó cocinas de paco, de marihuana, de cocaína. Y se animó y tiene presos a familias enteras que lavaban dinero impúdicamente en muchas partes del país. Una chaqueña se tuvo que arrimar a eso. Entonces, vos decís, ¿por qué en el país hay tan pocas sentencias de casos de narcotráfico? Hay 3 sentencias. No, bueno. 3 sentencias en 10 años. Entonces, si vos no cortás el circuito de dinero, que es el tema de que cuando vos... Es lo que dicen, ¿no? A ver, el tema del dinero. El proveniente de narcotráfico, todo negro, obviamente, es negro. Si no tiene un circuito de colocación, que es el lavado, se muere en sí misma, lo horcas a sí mismo, porque tiene que tener una pieza. La pieza tiene una cantidad determinada de tamaño. Cuando se llena de billete, había una serie, no me acuerdo cómo se llama, Breaking Bad, algo así, que lo muestra. El tipo cuando empiezan a cortar las posibilidades, tenía un lavadero que era un lavadero de coches, en serio. Era el escudo para lavar dinero. Cuando se dan cuenta que le empiezan a... No podés vos ganar tanta plata en el lavadero de coches. La empieza a guardar, tiene una pieza llena de plata. Bueno, tenés que ahorcarlo ahí al narcotráfico. Que no tenga vías de blanquear eso, de lavarlo. Porque si no vos ves de todo... Sí, pero acá se hizo una ley de blanqueo de capital. Bueno, está bien, eso es otro tema. Todo facilita. Eso es otro tema. Digo, no hay que cansarse de esto, hablarlo y hablarlo. Hay que entender también las dificultades del Estado, seguramente, de los jueces, de la policía, pero el monto que se maneja es absolutamente corrompible. Son montos muy grandes. Y la tentación es importante en todos lados. Cuanto más grande sea el monto, más grande la tentación. Y no hablemos del otro paso que tenemos, que son los sicarios que vienen al país. O sea, esto también no lo pueden desmentir. Hay sicarios que llegan al país a juntar cuentas y se van. Y esto es típico del narcotráfico. No, es así. Entonces digo, esto que se ha creado, el Observatorio de la Prevención del Narcotráfico, insisto que participamos los dos, me parece que es un tema de observación permanente, ¿no? Que el poder público se comprometa en el tema que no le tenga miedo. ¿Cómo decimos? ¿Miedo o respeto? Si tiene respeto es porque hay otra cosa, no miedo. El miedo es racional, todos tenemos miedo. Aparte, meterse en el tema no es fácil, Guillermo. Tenés tus riesgos, ¿viste? Tenés tus riesgos. El tema que nos convertamos pasó en Colombia, como pasó en México, se hacían dueños de un Estado. Se hacían dueños. En Medellín se hicieron dueños de Medellín. No es que el gobierno y los traficantes. Eran dueños del gobierno. Por ahí ponían a un muñeco como gobernador, pero era narcotráfico que manejaba. Eso acá no existe, porque también hay que decir las cosas como son. No hay en ningún lugar un Estado o provincial o municipal tomado por el narcotráfico. No lo hay. Pero sí hay, obviamente, funcionarios bancados por el narcotráfico que le hacen el caldo gordo al narcotráfico. Sí, la otra cara es el consumo, ¿no? También. Bueno, ese es otro tema. Y bueno, pero es un tema que... No, claro, deriva del narcotráfico. Obviamente siempre los curas de la villa lo que dicen es se oponen al consumo. Entonces, digamos, y ellos dicen que es una mirada en general cuando se habla de liberalizar el consumo, de una mirada más desde la clase media, porque justamente en una juventud muy vulnerable, el hecho de liberar el consumo genera una destrucción directamente, parte de la cabeza. Sin embargo, yo, digo, a ver, como es un tema para pensar, yo la verdad que me da vueltas mucho la cabeza el tema de justamente que todo esto es ilegal, entonces, porque es ilegal se ampara como era el tema de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que como era todo un circuito legal que no se podía comerciar alcohol. Sube el precio por ese motivo. Exactamente. Entonces, bueno, es verdad que hoy en día también muchos estados se oponen a las políticas como era antes, bueno, perseguir a los cultivadores. Digamos, yo creo que
es tan complejo el tema, ¿no? Es decir, cómo atacás desde la educación para desalentar el consumo. Y sería bueno que se legalice o no, digamos. En Uruguay fue un ejemplo no sé, negativo. es Uruguay está dando marcha atrás ahora. ¿Ah, sí? Uruguay está dando marcha atrás. O sea, paró todo. Había un montón de procesos que tenía que hacer legislativamente, los paró todo. El gobierno de Tabaré paró todo de Mujica. También cambió el gobierno, ¿no? Por eso, bueno, pero es la misma franja política, el mismo partido. Ganó Tabaré, pero el mismo partido de Mujica. Paró todo. O sea, no es que derogó la ley ni por el estilo, pero paró todo lo que eran elementos reglamentarios de esa ley, con lo cual no está en vigencia. La experiencia no fue buena. Bueno, digo, para tomar conciencia, pero es un tema duro, lo sabemos, solamente saben que no es duro, sino que es trágico los que viven un caso en su casa de drogadicción, ¿no? Eso lo saben. Por eso digo, con el tabaco pasó lo mismo hasta que te tocó a vos. Cuando te tocó a vos ya es tarde, te tenés el problema. Y a veces hay cosas que no tienen retroceso, ¿no? Las podés parar, pero no las podés eliminar. Sí, yo creo que es importante decir también que las personas, si uno tiene un familiar, un amigo o alguien que está en esta situación, los grupos que funcionan muy bien, que muchos funcionan en parroquias, los grupos DNA, de narcóticos anónimos, que brindan una contención que es re importante. Y sobre todo también hay grupos para familiares, para hacerse, claro. Porque contención familiar. Justamente es un tema tan complejo que uno si no sabe, tiene que estar absolutamente informado para ver cómo acompañar en el tránsito, y a veces que no hay más remedio que la internación. Comprométase, infórmese, después es tarde. Si el Estado no tiene una agenda de este tema, téngalo usted. Y no es un tema de chicos o grandes, está en todos lados. Comprométase. Gracias, Guillermo. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la próxima.